todos, comunidad de Elco. Vamos a hacer un proceso, va a llevar muy seguramente varias partes. Esta es la primera parte. Esto es lo que llamamos carrier, ¿sí? El soporte donde va la diferencial en un eje trasero. Este es marca Eaton y la referencia para nosotros en el medio mecánico es tipo 900. Él está aquí en este housing, está sujetado, está asegurado por 12 tornillos y dependiendo la marca, dependiendo si es Eaton, si es Meritor o cualquiera de Rockwell, todos por ser idénticos en su marca vienen diferentes. Para nosotros algo muy comercial es la Eaton tipo 900, tipo 9,5. Es lo que en estos momentos sigue siendo muy comercial en el medio. En este proceso de actualización, están actualizando el eje trasero porque ya está muy desgastado y consiguieron un eje nuevo, que es el que tenemos atrás. Ese eje nuevo no es Eaton y por eso el carrier, que es el que voy a quitar ahora, no casa en el anillo de ese eje. Por eso vamos a hacer la adaptación. Este es el carrier. Y este es el anillo que vamos a cortar con oxicorte para adaptarlo en ese eje trasero que vemos allá colgado en la señorita. Este primer proceso de cortarlo con oxicorte para llevarlo luego al torno, maquinarlo, e igualmente en el otro eje trasero tenemos que hacer el desgrafe de ese anillo. No son los mismos huecos, no es el mismo tamaño, pero es un trabajo que se hace regularmente. Es muy común hacerlo. Adaptación de anillo para carrier tipo 900. Este es el que tenía el vehículo. Vamos a quitar este anillo para adaptarlo en el housing nuevo. Voy a traer la careta para empezar el proceso de corte. Este trabajo va a llevar varias partes. Esta es la primera parte. Y muy seguramente, a medida que vayamos avanzando, nos toca hacer varios videos live, en vivo, para poder culminar el trabajo. Porque es un trabajo que lleva mucha labor. Este primer corte vamos a hacerlo al borde de la misma soldadura original que trae el eje. En este caso aquí, a todo alrededor, vamos a arrancar este anillo de 900, carrier 900. Voy a subirle un poco más de presión al equipo oxicorte.
Estamos despegando un anillo Ytong, referencia tipo 900, para una adaptación de anillos a otro housing, que es el que vemos en el fondo. Chimo, Chimo, Chimo. Estoy papi. En tu polo, tu cosa está aquí, ¿ves? Nada más viene por eso. Bueno, ya hicimos el corte vuelta completa. Vamos a tomar ahora un hombre solo, una pinza de presión, para sacar el anillo. Aquí lo tenemos. Vamos a llevarlo ahora a la mesa de trabajo, para pulirlo.
Estamos limpiando los cortes. Esta limpieza es importante para que ese primer contacto que tenga la cuchilla en el torno no sea tan brusca. Por eso es bueno pulir la huella que deja el corte. Bueno, esto ya lo tenemos pulido. Ahora, como está muy caliente, es mejor dejarlo reposar. Vamos a ubicar el housing al que se le va a hacer la adaptación, que es el que vemos en el fondo. Vamos a ubicarlo en el banco de trabajo. Bueno, ya tenemos ubicado el eje al que le vamos a hacer la adaptación en el banco de trabajo. Y ese es el anillo que debemos retirar para poder colocar el que vamos a adaptar. Voy a limpiar con la grata de copa pulidora.
Esto originalmente igual viene soldado, era un cordón de soldadura. Ya lo tenemos limpio. Ya podemos empezar el proceso de quitarlo. Él viene en dos partes. Viene la parte que tiene la estructura y luego viene el anillo que tiene en la parte de encima. El corte de este anillo. Hay que empezar a despegar esa soldadura que tiene original del anillo que está en la parte de arriba. Quiero comentarles que en los primeros inicios, cuando hacíamos estas adaptaciones, realmente no usábamos el anillo de otro housing. De pronto en ese momento también era, en cierta manera, escaso los anillos, ¿sí? No había la oportunidad, entonces teníamos que mandar a cortar en lámina de pulgada un anillo con estas dimensiones, y ese anillo igualmente lo maquinábamos en el torno, le dábamos las medidas necesarias y veníamos y hacíamos el cambio. Luego que se dejaba reposar la soldadura, que ya estaba frío, teníamos un taladro con un dispositivo que nos daba el diámetro y nos daba el giro en la circunferencia, y con el mismo carrier hacíamos las perforaciones para luego utilizar los machuelos de corte y hacer las roscas de 5/8. Son roscas, tornillos de 5/8, lo que llamamos rosca ordinaria. Luego, con el tiempo, el material que se mandaba a cortar en cierta manera se elevó mucho, y como la necesidad crea la obligación, se nos ocurrió utilizar un mismo anillo de otro housing como hicimos ahora y hacer el trabajo. Y a partir de ahí les cuento que comprar el material para hacerlo desde cero dejó de ser viable. Ahora estamos muy pendientes a que la vida útil de un housing, cuando termina, si tiene el anillo comercial, lo arrancamos, lo cortamos de ese housing, de ese eje trasero, para utilizarlo en este tipo de adaptaciones. Es mucho más rápido porque ya en cierta manera tiene los huecos hechos, las roscas listas. Entonces, después de soldado, es únicamente dejarlo reposar y está listo el trabajo. Rápido, mucho más rápido, así como lo estamos haciendo con un anillo de otro housing.
Este es un housing marca Eaton. Con el tiempo ya el comercio ha incursionado en otras marcas, pero Eaton sigue siendo muy comercial, muy común. Estamos barriendo parte del material del anillo que lleva en la parte superior y parte de ese mismo cordón de soldadura automático que tiene el housing originalmente para despegarle el anillo que lleva en la parte superior, porque la otra parte del anillo es la misma estructura del eje. El proceso de barrer soldadura y barrer material es un proceso donde uno debe tener la vista muy conectada hacia donde estamos haciendo el corte para tratar en lo posible de no picar el material base y darnos cuenta dónde está el nivel que queremos para seguir avanzando en ese mismo corte. Eso es algo que, como en toda profesión, como en toda tarea, se adquiere con horas de experiencia. Como todo tiene un comienzo, pero después de uno ya estar haciéndolo constantemente, ya se le hace rutinario, se le hace habitual, ¿sí? No hablemos de fácil, pero ya sabes cómo hacerlo, ya no le pones tanto misterio. Así es. Vamos a acomodar un poco la visual hacia este lado. Estamos cortando el anillo que tiene en la parte superior. Y así vamos terminando la vuelta completa.
Bueno, en estos momentos hemos terminado el barrido vuelta completa. Yo quisiera tomar un muestreo de temperatura a ver la radiación en esta operación. 311 grados. 311 grados es lo que genera en temperatura este trabajo. Por eso uno siente ese rebote de radiación en temperatura. En cierta manera se siente uno acalorado. Es una temperatura alta. Voy a buscar un martillo a ver si es necesario cortar el anillo en varias partes o así no sale. Así no salió. Y aquí está la primera parte. Ese es el anillo que estábamos despegando. Un anillo que lleva en la parte de arriba, ¿sí? Que en conjunto con esta misma estructura del eje forma el anillo grueso que veíamos al comienzo. El anillo que soporta el carrier, donde va la diferencial. Ahora ya nos queda pulir. Vamos a traer un cincel, preferiblemente, para ayudarnos un poco más. Estamos sacando la escoria producida por el corte, despegando ese primer anillo. Ahora ya viene el proceso de pulido para luego hacer otro corte. Para el anillo que vamos a adaptar, hay que hacer un corte que venga por todo el borde de los huecos. Hay que trazarlo. Pero primero pulamos para darle tiempo a que se repose un poco más la base.